¿Cómo puede un edificio reunir a miles de personas y lograr que todas miren y escuchen el mismo punto? El teatro de Epidauro responde con una forma clara, grada, círculo y escena se ordenan como una sola máquina colectiva. Antes de pensar en columnas, observa el terreno. La cava se apoya en la pendiente del monte Equinortion y transforma la ladera en arquitectura. El paisaje no actúa como fondo decorativo, participa directamente en la forma y en la experiencia. Quédate desde ahora con 3 ideas: integración en el lugar, organización geométrica y función comunitaria. A lo largo del análisis veremos cómo esas 3 claves explican las proporciones, la famosa acústica y la relación del teatro con el santuario de Asclepio. La obra es el Teatro de Epidauro, una arquitectura teatral situada en el santuario de Asclepio, en la Argólida griega. Su núcleo se fecha a finales del siglo IV a.C., aunque el edificio conoció adaptaciones posteriores. UNESCO presenta a Policleto el Joven, arquitecto de Argos, como diseñador del teatro. La atribución se relaciona con el testimonio de Pausanias. Conviene expresarlo con precisión y no confundir a este arquitecto con otras figuras llamadas Policleto. Se construyó principalmente con piedra local, el edificio escénico empleó piedra porosa. Su función era acoger drama, música, canto y recitales vinculados a las fiestas de Asclepio. No era un monumento aislado, sino una pieza activa del santuario. Epidauro fue uno de los grandes centros del culto a Asclepio, dios de la medicina. El conjunto reunía templos, espacios de alojamiento, instalaciones deportivas y edificios vinculados a la curación. El teatro formaba parte de ese sistema complejo. Las competiciones musicales, dramáticas y poéticas se celebraban en honor de Asclepio. Por eso, espectáculo y religión no deben separarse con categorías modernas. La asistencia al teatro podía integrarse en una visita más amplia al santuario y sus rituales. UNESCO valora el santuario como un conjunto arquitectónico coherente del siglo IV a.C. Desde la grada, la relación con el valle permanece visible. La arquitectura organiza la actividad humana sin borrar el marco natural que la sostiene. En una vista general, la orchestra aparece como el centro geométrico. Desde ella se abren radialmente las divisiones de la cávea. Esa lectura inmediata permite orientarse, el público rodea parcialmente el espacio de actuación y dirige la mirada hacia un foco común. La organización básica distingue cávea, orchestra y edificio escénico. La cávea recibe al público, la orchestra circular ocupa el centro, la escena sirve de soporte a la representación. Las entradas laterales o pardos conectan estas zonas fundamentales. La cávea se conserva de manera excepcional, mientras que el edificio escénico resulta menos evidente para el visitante actual. La documentación indica que esta zona se adaptó con el tiempo. El teatro que vemos es fruto de uso, transformación y conservación. La cávea suma 55 niveles de asientos. Un pasillo pavimentado la divide en una sección inferior y otra superior. Las escaleras trazan sectores en forma de cuña y permiten repartir al público de manera ordenada. La orchestra forma un círculo de aproximadamente 20 metros de diámetro. En su centro se conserva una base de piedra interpretada como apoyo de un altar de Dioniso. El dato ayuda a relacionar geometría, representación y dimensión ritual. A ambos lados de la orchestra se situaban las entradas monumentales. Daban acceso al área central y al edificio escénico. Esta zona incluía proscenio y una escena de 2 pisos configurando el fondo arquitectónico de las representaciones. La composición se entiende como una serie de radios que parten de la orchestra. Las escaleras separan sectores en forma de cuña y conducen hacia los asientos. Así, circulación, visión y geometría responden a la misma organización espacial. La simetría y la proporción producen una imagen armónica, pero también resuelven necesidades prácticas. Reparten al público, orientan las miradas y clarifican los accesos. En Epidauro, belleza y función no son explicaciones rivales, sino aspectos del mismo diseño. La disposición envolvente acerca visualmente a los espectadores al espacio de actuación, aunque ocupen niveles distintos. El centro organiza la atención común. Esa convergencia explica por qué el teatro funciona como arquitectura de comunidad y no solo como graderío. El diseño se articula alrededor de la orchestra circular. La candidatura publicada por UNESCO describe un trazado unificado gobernado por principios matemáticos. Lo importante para el análisis es observar cómo la geometría coordina formas, recorridos y visibilidad.
La sensación de armonía nace de relaciones proporcionales que pueden percibirse incluso sin realizar cálculos. El círculo, los sectores y las líneas ascendentes se leen como partes de un mismo sistema. Nada parece colocado de manera arbitraria. Durante mucho tiempo se explicó el teatro mediante dos grandes fases, con una ampliación superior en el siglo II a.C. La fuente estatal publicada por UNESCO señala investigaciones que proponen una cavea concebida íntegramente a finales del siglo IV. La piedra local integra visualmente el teatro en el paisaje. Al mismo tiempo, la pendiente reduce la necesidad de levantar una estructura autónoma para sostener toda la grada. Material y emplazamiento colaboran en una solución duradera y eficaz. La acústica de Epidauro es célebre y UNESCO la considera ejemplar. Para explicarla con rigor debemos relacionarla con la organización del graderío, la geometría y la atención hacia el centro. Evitemos convertir un fenómeno complejo en una leyenda única. Las filas ascendentes y los sectores radiales permiten que cada espectador mantenga una relación clara con la orquesta. La arquitectura no separa visión y sonido, coordina ambas percepciones para sostener una representación compartida en un espacio abierto. El teatro acogía concursos de música, drama, canto y poesía durante las celebraciones de Asclepio. Las representaciones reunían a la comunidad en un marco religioso. Su función supera, por tanto, la idea moderna de entretenimiento separado de otros ámbitos. Cada persona ocupa un asiento, pero el graderío hace visible al conjunto del público. Las filas y sectores dibujan una comunidad alrededor del centro. La arquitectura organiza tanto la representación como la presencia compartida de quienes la contemplan. Epidauro recuerda que las sociedades antiguas conectaban actividades que hoy solemos separar. En el santuario convivían culto, curación, ejercicio, alojamiento y teatro. Comprender esa red funcional permite explicar por qué el edificio pertenece plenamente al conjunto sagrado. El teatro de Epidauro resume valores asociados a la arquitectura griega: proporción, simetría, claridad de las partes y adaptación al lugar. No los presenta como adorno añadido, aparecen integrados en la solución funcional del graderío y la orquesta. UNESCO destaca la autenticidad de la forma y los materiales conservados. La cavea permite comprender todavía la organización antigua. Las intervenciones de restauración buscan mantener la legibilidad del monumento y respetar principios de reversibilidad. El teatro volvió a acoger un festival anual desde 1955. Su uso contemporáneo no borra la historia, pero muestra la permanencia de su función escénica. Epidauro es patrimonio conservado y, a la vez, espacio cultural vivo. Comparar Epidauro con el Partenón ayuda a evitar una visión uniforme del arte griego. Ambos buscan claridad y proporción, pero el Partenón organiza un templo períptero, mientras Epidauro modela un espacio abierto para espectadores y representaciones. En el Partenón, la columnata define un volumen monumental sobre la Acrópolis. En Epidauro, la intervención principal vacía y ordena la pendiente para acoger personas. Una obra se percibe sobre todo desde fuera, la otra, habitándola durante la representación. La comparación no busca decidir cuál es mejor. Sirve para demostrar que la arquitectura griega adapta proporción, piedra y paisaje a programas diferentes. El templo articula culto e imagen monumental, el teatro organiza actuación, audiencia y experiencia colectiva. Ante una posible práctica de PAU comienza identificando la obra como teatro griego del santuario de Asclepio, en Epidauro. Sitúala a finales del siglo IV a.C. y menciona la atribución documentada a Policleto el Joven. Después describe lo visible con vocabulario específico: cavea adaptada a la ladera, orquesta circular, sectores radiales, pasillo entre niveles, entradas laterales y edificio escénico. Relaciona cada parte con circulación, visión, escucha o representación. Cierra relacionando el teatro con las fiestas de Asclepio y con el conjunto terapéutico y religioso. Añade proporción, integración paisajística y acústica ejemplar. No memorices una lista suelta, construye una explicación donde forma y función se apoyen. Para memorizar: 1. Santuario de Asclepio en Epidauro. 2. Finales del siglo IV a.C. 3. Cavea, orquesta y escena. 4. Fiestas y representaciones. 5. Geometría, proporción, acústica e integración en el paisaje.
Si necesitas una frase final, utiliza esta idea. El teatro de Epidauro transforma una ladera natural en un espacio colectivo proporcionado, donde geometría, visión y escucha sirven a las representaciones vinculadas al santuario de Asclepio. Antes de terminar, comprueba que puedes señalar la orquesta, explicar por qué la cave aprovecha la pendiente y relacionar el teatro con las fiestas del santuario. Si unes esas tres respuestas, ya tienes el núcleo de un comentario razonado.